Ahora vamos llegando a la estación de Tasqueña, que es desde donde vamos a tomar el tren ligero, también conocido como el Ajolote. Y la razón por la que nos emociona mucho es porque esta renovación la llevó a cabo una empresa china llamada CRRC Yuzhou. Y de cierta manera es como ver esa tecnología que se aplica en China, pero en nuestro país. Y por eso quería traer a toda la familia, que por cierto aquí está. Saludos familia, ¿cómo están? ¿Cómo te sientes, padre, el día de hoy? Emocionado. ¿Tú, Truman? Emocionado. Sí te ves, Pablo. Pero miren, la que más me emociona de todos es mi sobrinita. Titis, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ir al tren del Ajolote. A Xochimilco, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿qué esperas? Comida. Sí, a mí también lo que más me gusta es la comida. A ver, la ola. Es bien bonito estar acá porque mi papá creció por acá y estos eran los rumbos que tomaba cuando era niño. ¿Qué sientes de volver y de pronto ver que ya la tecnología china se está aplicando en nuestra ciudad? Maravilloso. Es emocionante porque después de vivirlo allá hay muchos aspectos que dices, uy, para que lleguen a México y ya están llegando. Entonces es emocionante, es padre. Y quizás se pregunten por qué de todos los lugares que pudimos haber grabado en esta bella ciudad decidimos comenzar por el tren ligero. Bueno, eso es porque en China hay un dicho muy famoso que dice Yao Xiangfu Xian Xiu Lu, que significa si quieres que tu país alcance la prosperidad, lo primero que tienes que hacer es mejorar la movilidad. En una ciudad con tantas personas no hay nada más importante que mejorar la movilidad. Ya estamos dentro de la estación y a ver, yo no tengo una referencia de cómo se veía anteriormente porque recuerden que llevamos 6 años en China. ¿Tú recuerdas algo, Pa? Sí, no, es totalmente diferente. ¿Sí se ve cambiado? Fue más moderno, pues sobre todo se ve más amplio. Antes eran ríos de gente aquí porque llega una línea muy importante que viene del centro de la ciudad. Entonces era una cantidad de gente impresionante. Imagínense, mi papá lo ha visto todo el cambio, el progreso y la ajolotización de la ciudad. Hay gente a la que no le gustó, hay gente a la que le encantó. Yo como alguien que lleva mucho tiempo fuera de China tengo que decir que me fascinó la idea, pero eso es porque vi las imágenes del tren y ahora lo van a ver qué bonito está. Y es que no solo se ajolotizó el tren ligero, esta es la línea de metro y también le pusieron como que la temática que está preciosa. Ya estamos llegando a la zona de abordaje del tren ligero que se ve precioso. Tengo que decir que a mí me encantó el diseño, digan lo que digan, y me encantó que desde acá te reciben como con una pequeña exhibición de los modelos que ha creado la CRRC, que les repito es una empresa china. Nosotros de hecho estando allá utilizamos muchas veces este tipo de transporte y aquí me gusta porque puedes ver la evolución a lo largo de los años que eventualmente dio origen al famoso ajolote que se encuentra detrás de mí. Pero antes de subirnos quería enseñarles cómo es que se toma. Por si es su primera vez en la Ciudad de México, para que aprendan cómo hacerlo, es bastante sencillo. Acá tiene español, inglés y hasta francés. Y a ver, mucha gente acá en la Ciudad de México utiliza una tarjeta, ¿no, Furfi? Sí, la tarjeta de movilidad, que de hecho hoy en día también puedes tenerla en la aplicación de la Ciudad de México. Yo lo acabo de descubrir el día de hoy. Y tú acá puedes insertar tu tarjeta y recargarla o comprarla si no la tienes. Pues vamos a entrar. ¿Cuánto cuesta el boleto, Furby? 3 pesitos nada más. 3 pesitos. Bueno, bonito y barato. Algo que me gusta mucho de estas tarjetas es que se pueden compartir. Entonces, si traes una, pasas a toda la familia. Una de las cosas más impresionantes es que no solo renovaron los trenes, sino que también renovaron las estaciones. Y una de las características especiales de este tren es que en tan solo 20 minutos puedes llegar al Estadio Azteca. Además, los trenes pasan con una frecuencia de entre 3 y 5 minutos, por lo cual casi no hay que esperar, especialmente durante la hora pico. Vamos a conocer el tren y les voy contando más al respecto. Está súper moderno, se ven nuevecitos y de verdad que se parecen mucho a los que usamos allá en China. De hecho, si no me dijeran en dónde estoy y no veo el español, sentiría que estoy de vuelta en casa. Acá están los nombres de las 18 estaciones que vamos a pasar el día de hoy. Y una de las cosas que más me gusta es que cada una tiene su logo, por lo cual ni siquiera tienes que leer. Con que tú puedas reconocer el logo, ya no hay pierde. Ya que estamos acá, sentados y cómodos, quiero preguntarle a Titis qué le parece el tren. La verdad está muy padre, parece como un ajolote gigante. Sí es hecho en China, pero México le puso el alma. Eso es una de las cosas más impresionantes de este tren, ya que a partir de la renovación prácticamente se duplicó la capacidad de transporte. Y bueno, en una ciudad como México, ¿qué puede haber más importante que la movilidad? Ahora disfruten del trayecto, porque vamos a pasar por algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, incluyendo el Estadio Azteca y por supuesto nuestro destino Xochimilco.
Ahora sí estamos llegando al Estadio Azteca, uno de los estadios más grandes del mundo, y aunque el día de hoy no hay partido, sí que se siente una atmósfera imponente. Siempre estar en este estadio es una maravilla, especialmente ahora que está renovado. Pero bueno, Furby, ¿cuánto nos hicimos hasta el Estadio Azteca? Exactamente 19 minutos. 19 minutos con 22 segundos cronometrados, y eso no puede variar porque este transporte se mueve independientemente de la hora pico y de la cantidad de gente que venga, y realmente es una maravilla. Usted es de la Ciudad de México. Sí. ¿Usted normalmente toma el ajolote? Sí, cuando vengo en zona de hospitales. Este es Tlalpan y San Bernardino. Está todo zona de hospitales. Y entonces nos deja, algunos zonas de hospitales nos deja el ajolote. El que nos deja muy cerquita es en el hospital Instituto Nacional de Ortopedia y Rehabilitación. Y se dio cuenta de que lo renovaron, de que trajeron trenes nuevos, lo pintaron, las estaciones también cambiaron. ¿Qué le ha parecido? Espectacular, hermoso. Muy bonito, incluso en las calles para irnos al Hospital Schoner, que está aquí arribita. Nos venimos ahorita bajando y todo lo remodelaron, todo pintado, está hermoso todo. ¿Los ajolotes qué le parecen? Pues son hermosos porque es nuestra cultura. Están, por ejemplo, sembraron cempasúchil, nopales, está el colibrí. Es nuestra cultura como mexicanos. Claro. Y qué bueno que se está rescatando. ¿Y cuánto se hace normalmente en sus trayectos cotidianos cuando toma el ajolote? Es más rápido, por ejemplo, si yo voy en transporte público que me haga yo, supongamos, 1 hora, pues en el tren, en el ajolote, media hora. No agarramos tráfico, no agarramos tantos semáforos, no agarramos, entonces es más rápido. Siguiente parada, Titis. ¡Xochimilco! Vientos, vámonos. Ahora que ya vimos el Azteca y nos imaginamos como si estuviéramos viendo un partido, ha llegado el momento de tomar nuevamente el ajolote para llegar hasta Xochimilco. Son las 12:29. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar hasta Xochimilco para tomar las trajineras. Ya estamos en Xochimilco, nos hicimos exactamente 20 minutos desde el Estadio Azteca y ahora hay que caminar hacia la zona de las trajineras, que para Titis, mi sobrinita, es la primera vez. Tienen como que hay una atmósfera más bonita, a lo mejor actividades, pero no sé por qué hoy no hay partido, entonces vamos a ver qué nos encontramos. ¿Es en este? Gracias, don Luis. Exacto, ¿y acá no ponen los partidos luego o qué? Sí, aquí en la alcaldía, ahí donde estaba adelantito está la alcaldía. Ajá, está el Fan Fest, ¿no? Viento. Estamos acá platicando con don Luis, que excelente servicio, que además nos va informando y nos está contando de la importancia del tren ligero para la gente que trabaja por acá. ¿Qué tan importante diría usted que es el tren ligero para Xochimilco? Pues es importante para el turismo, porque sin el tren ligero no, como estuvo cerrado todo, pues no pasó nada y ese día no hubo nada. Fue por lo de las protestas, por las ¿no? Protestas, el viernes para acá ya se están levantando. Entonces la mayoría de los turistas llegan por el tren ligero. El tren ligero. Qué curioso, porque uno hubiera pensado que el día del partido iba a estar a reventar Xochimilco, especialmente porque son 20 minutos desde el Estadio Azteca para acá. Entonces, pues imagínense la afectación que hubo o el impacto que tiene que se cierre el tren ligero para el comercio local, es fuerte. Y ahora que puede traer más gente, que es más eficiente, pues obviamente eleva la calidad de vida de todos. Si hubiéramos venido en un fin de semana, pues esto está a reventar. Ya vamos saliendo de las trajineras y estuvo mucho más tranquilo de lo que pensé, pero aún así venir a Xochimilco siempre es una experiencia muy bonita y hay que tomar en cuenta que es lunes. Estoy seguro de que si viniéramos en un fin de semana en el cual hay partido en el Azteca, este lugar sería una locura. De hecho, tengo entendido que por aquí hay un Fan Fest de Xochimilco, por lo cual estoy seguro de que ahí sí los partidos se han de poner a reventar. Y es que yo creo que sí vale la pena explorar otros Fan Fest y no necesariamente ir al del Zócalo, porque el del Zócalo se satura muy rápido y las pantallas que están en las partes exteriores se cortan mucho. Normalmente ponen ahí anuncios para mandarte a otro Fan Fest para que no se sature. Así que yo creo que si ustedes están por acá, algo muy interesante sería venir a las trajineras y después irse a ver un partido o viceversa. Pero bueno, por lo pronto yo creo que hasta aquí llega nuestro video y nos vemos en el próximo video corto transmisión. Zaijian.